Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Vamos a culminar con esta trilogía de clases de histología del sistema nervioso para pasar ya a las clases de fisiología. Ahora vamos a tocar temas interesantes sobre el sistema nervioso periférico y también sobre la reparación celular. Así que empecemos la clase. Empezamos primero con la organización del sistema nervioso autónomo, que como ustedes ya saben es crucial para regular diferentes estructuras, ¿no? Órganos de nuestro cuerpo humano, porque controla funciones eh, sin que sea una intervención consciente, ¿no? Tú no le puedes decir a tu estómago, ¿no? Deja de segregar ácido clorhídrico, deja de producir peristaltismo. Tú no le puedes decir a tus glándulas sudoríparas, ¿no? No te vayas a poner a sudar cuando venga la persona que me gusta, ¿no? No podemos hacer algo así, ¿no? No lo controlamos. Todo esto se controla a través del sistema nervioso autónomo. Y abarca algunas divisiones importantes que vamos a destacar, ¿no? Primero, tenemos la división simpática y parasimpática, ¿no? Después vamos a ver también la división entérica. La división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, por lo general se debe entender que trabajan en oposición, ¿no? Para mantener la homeostasis. Esto ya lo habíamos comentado un poco, ¿no? En anatomía del sistema nervioso, que hay fibras que, por ejemplo, en el músculo esquelético estimulan la contracción y en otras bloquean para que no haya, ¿no? Una contradicción y el movimiento sea armonioso, ¿no? Nos permite precisamente la homeostasis, ¿no? Y el sistema entérico, que también vamos a ver, que es el que controla todo lo que es el sistema gastrointestinal, ¿no? Eh, pero enfoquémonos un poco en algunas funciones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se va a encargar de enviar impulsos, por ejemplo, a los músculos lisos, ¿no? Todo lo que es el sistema gástrico está conformado por músculos lisos, pero no son los únicos, ¿no? También están músculos lisos en parte del sistema urinario, excretor, y otras partes de nuestro cuerpo, como los vasos sanguíneos también, ¿no? También tienen algunos músculos lisos, ¿no? En el músculo cardíaco también forma parte, ¿no? De las estructuras en las que funciona el sistema nervioso autónomo, porque normalmente estimula, ¿no? La contracción del corazón, incluso el ritmo, ¿no? Del mismo. También algunas glándulas, como vemos acá, intervienen, ¿no? Ajustando la secreción, ¿no? De este tipo de líquidos, ¿no? Que conocemos como sudor, ¿no? Que normalmente responden a una serie de estímulos como el calor, pero también cuando uno se siente nervioso, ¿no? Es importante diferenciar que existen ciertos tipos de neuronas, ¿no? Como las motoneuronas viscerales, ¿no? Que son eferentes, que envían señales desde el sistema nervioso central, ¿no? Hasta los órganos, ¿no? Y las neuronas sensitivas, ¿no? Que ustedes ya conocen,
que son aferentes, ¿no? Y transmiten información de dolor, reflejos, desde los diferentes órganos hasta el cerebro. Ahora, el sistema eferente somático tiene diferentes neuronas, pero por ejemplo, una neurona del sistema eferente somático puede llevar un impulso, por ejemplo, directamente hasta el músculo esquelético, directo, o sea, no hay como que un intercambio de información entre diferentes neuronas hasta llegar al músculo esquelético, ¿no? Por lo general, los impulsos llegan directo al músculo esquelético, mientras que en el sistema eferente visceral, la señal pasa por una serie de estaciones sinápticas, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Que están formados justamente por los ganglios autónomos que están por fuera del sistema nervioso central, donde estas neuronas presinápticas se van a conectar con varias neuronas postsinápticas, ¿no? Y van a aumentar la distribución, ¿no? De los efectos de este impulso, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos al ganglio paravertebral, ¿no? Que tiene una sección presináptica y postsináptica. La presináptica, que son las neuronas que vienen justamente de la médula espinal, y la postsináptica, que son neuronas que van a diferentes estructuras, ¿no? Pero estamos viendo acá una sola neurona estimula a estas dos neuronas, ¿no? Las dos neuronas postsinápticas de diferentes estructuras, esta de los vasos sanguíneos y de esta de las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces vemos que tienen una mayor distribución. Una sola neurona podría estimular a varias neuronas, ¿no? Y ese intercambio de información ocurre en los ganglios neuronales, ¿no? Los ganglios autónomos, ¿no? Y el otro, los eferentes somáticos, como ven, vienen directamente desde la médula espinal, ¿no? Recuerden que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central y llega directamente al músculo esquelético, ¿no? Una sola neurona, ¿ok? Muy bien. Veamos las divisiones, ¿no? Simpáticas y parasimpáticas de el sistema nervioso autónomo. Primero, tenemos que diferenciar que existen, ¿no? Un grupo de neuronas llamadas presinápticas simpáticas, ¿ok? Presinápticas simpáticas. Lo repito porque parece un trabalenguas, pero es importante. Estas, ¿no? Que forman parte del sistema nervioso simpático, ¿no? Que a su vez forman parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Simpático y parasimpático. Entonces, las neuronas presinápticas simpáticas tienen que recordar que se originan específicamente en la médula espinal, justo en la región torácica y las primeras lumbares, ¿ok? Mientras que las neuronas presinápticas parasimpáticas se van a localizar en el tronco encefálico, pero también, ¿no? En la médula espinal de los sacros, ¿ok? Y es desde ahí en donde tienen sus diferentes proyecciones hacia los diferentes órganos. Ahora, si vemos la imagen, ¿no? Las rutas son un poquito diferentes entre el sistema simpático y el parasimpático. Las eferencias, ¿no? Simpáticas, como pueden ver, se van a dirigir primero, en su mayoría, a los ganglios paravertebrales y prevertebrales. Y a esta estructura, como se recuerda en anatomía, se le conoce como el tronco simpático, que recorre todo el largo de la columna vertebral. Mientras que las eferencias parasimpáticas, como ven, se extienden
¿no? Hacia diferentes ganglios que van a estar ubicados alrededor de los órganos, ¿ok? Pues, hablemos un poco de los ganglios. En el caso de la división simpática, como pueden ver, los ganglios paravertebrales están directamente alineados a la columna vertebral, ¿ok? Mientras que los ganglios parasimpáticos están situados, estos de acá, que son representaciones, están situados en las paredes de los órganos que inervan, ¿ok? Están en las paredes de los órganos que están inervando, ¿ok? Entonces esto va a facilitar la conexión directa, ¿no?, con estos tejidos o órganos diana. Ahora, a menudo ambas divisiones, ¿no?, simpática y parasimpática, por lo general inervan al mismo órgano, pero tienen efectos opuestos. Por ejemplo, en el corazón, cuando, digamos, te asustas porque miras y viene un perro corriendo hacia ti, te vas a asustar. Los pelos de tu piel se van a poner, como se le llama, piel de gallina, ¿no? Se van a erizar. Tu corazón va a latir mucho más rápido, ¿no? Entonces, ahí está actuando el sistema simpático. Pero una vez que ya te calmaste, ¿no?, tu corazón tiene que calmarse, ¿no? Tiene que bajar ese ritmo, porque imagínate que mantenerte ese ritmo, ¿no?, podría producirte un daño. Ahí entra el sistema parasimpático y calma el ritmo cardíaco y todos los demás órganos que fueron afectados. Entonces hay como que una dualidad que permite un control mucho más fino de estas funciones orgánicas. Pero es importante también entender que existe como que una relación interesante entre la glándula suprarrenal, ¿no?, y el sistema simpático, ¿no? Porque ambos, por ejemplo, sintetizan adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué será? Ustedes ya recuerdan, ¿por qué? Porque ambos derivan de la cresta neural, ¿no? Y entonces al tener un origen embriológico similar, pues comparten también algunas funciones, ¿ok? Veamos pero un poquito las regiones, ¿no?, que están inervadas. Por ejemplo, en la cabeza. En la cabeza, la complejidad, ¿no?, de las rutas parasimpáticas contrastan un poco, ¿no?, con las rutas simpáticas. ¿Por qué? Porque tenemos un poco más de nervios, ¿no?, que, valga redundancia, inervan esta región del sistema parasimpático que del simpático. En el tórax tenemos al nervio vago, que es el que desempeña un papel importante en la función parasimpática, ¿ok? Mientras que la simpática es para regular funciones como la del corazón y la de los pulmones. En el abdomen, ¿ya?, los ganglios terminales prevertebrales, ¿ok?, facilitan esta adaptación de la función visceral, ¿no?, y de las diferentes necesidades que tiene nuestro organismo. Y las extremidades y la pared del cuerpo están inervados exclusivamente por inervación parasimpática, ¿ok? Incluyendo las glándulas sudoríparas, ¿no? Están inervados únicamente por los nervios parasimpáticos, ¿no? Que, como ustedes ya recordarán, utilizan acetilcolina, ¿no? No utilizan adrenalina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso se entiende, ¿no?, un poco mejor sobre esta división simpática y parasimpática. Habíamos comentado que también estaba la división entérica, ¿no?, del sistema nervioso autónomo. Esta división entérica, ¿ok?, es una red intrincada
¿no? Como pueden ver acá, de neuronas que se hallan incrustadas en las paredes de todo el tubo digestivo. Desde el esófago, ¿no? Hasta terminar en el ano, ¿ok? Desde arriba hasta abajo. Es responsable precisamente de regular la motilidad gastrointestinal, el peristaltismo. Ese es el que logra que el bolo alimenticio viaje a través del esófago, llegue al estómago, en el estómago se mezcle adecuadamente con el ácido clorhídrico, baje por el duodeno, intestino delgado, intestino grueso y termine en el baño, ¿ok? Entonces es responsable de todo eso, ¿no? Pero también dentro del sistema gastrointestinal hay secreciones glandulares, hay flujo sanguíneo, hay diferentes actividades. No se trata simplemente de empujar el bolo alimenticio, sino que tiene diferentes funciones, ¿no? Que están a cargo de este sistema entérico, ¿ok? Ahora, aunque por lo general puede esto funcionar de forma independiente, el sistema nervioso entérico sí se comunica con el sistema nervioso central, porque existen algunas fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿ok? Que se conectan con este sistema nervioso entérico, ¿ok? Ahora, estas conexiones son importantes porque van a justamente coordinar esas funciones complejas, ¿no? Pero también van a coordinar reflejos, ¿no? Como el vómito, la defecación, etc. Ahora, existen unos plexos, ¿no? Llamados plexo mientérico y plexo submucoso, ¿no? El plexo mientérico, o también conocido como plexo de Auerbach, y el plexo submucoso, o también conocido como plexo de Meissner. Ahora, son componentes que están, como pueden ver acá en la imagen, dentro de la pared del tubo intestinal, ¿ok? Dentro de la pared. El plexo mientérico controla principalmente la motilidad, ¿ok? Eso es lo que llamamos peristaltismo, ¿no? Porque como ven tienen fibras que están inervando directamente el plexo muscular profundo. Mientras que el submucoso regula ya también las secreciones, ¿ok? Entonces, como pueden ver, las fibras simpáticas y parasimpáticas son justamente las que van a modular, ¿no? La actividad de estos plexos, ¿no? Ahora, obviamente, así como vimos en el sistema nervioso central, existen células gliales, ¿no? Células de la glía, células gliales entéricas, ¿no? Que son similares a los astrocitos en el cerebro. Y son esas células gliales, que también están en estas regiones, ¿no? Los que dan soporte para estas neuronas entéricas, ¿ok? Ahora, se han identificado algunas patologías, por ejemplo, como los cuerpos de Lewy o las placas amieloides, que también están presentes en el intestino. Entonces, esto podría mencionar, ¿no? o hacernos dar cuenta que existe algún tipo de vínculo entre las enfermedades neurodegenerativas y el sistema nervioso. Y es por eso que muchos de los estudios, ¿no? están viendo, ¿no? si es que incluso eso tiene que ver con la microbiota intestinal, ¿no? Si es que es la microbiota intestinal la que inicia ese proceso neurodegenerativo y que es a través de estos los que podrían llegar al sistema nervioso central, ¿no? Todavía está siendo sujeto de estudio, pero ya les comento que dentro de estos plexos sí se han encontrado algunos cuerpos de Lewy o algunas placas amiloides que, como ya vimos también en las prácticas sobre patología del sistema nervioso, están relacionadas con algunas enfermedades neurodegenerativas. Ahora hagamos un pequeño repaso sobre la organización del sistema nervioso central, ¿no? Como saben, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula
espinal, ¿no? Que incluye también al tronco encefálico, ¿ok? En el encéfalo, como saben, está protegido por una cavidad ósea, ¿no? Que es el cráneo, pero también por nuestras meninges, ¿ok? Que a su vez también entre ellas está el líquido cefalorraquídeo, que es el que da cierto nivel de amortiguación, soporte, ¿no? Incluso si esto no está en constante movimiento, ya vimos que hay algunas patologías que pueden estar relacionadas con que el no adecuado flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por lo general hemos dividido al encéfalo en tres partes, ¿no? El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿no? Que es el que se continúa con la médula espinal. Pero tienen unas características en común. En ambos hemos encontrado la sustancia gris y la sustancia blanca. Como saben, la sustancia gris se refiere a las áreas en donde se encuentra el cuerpo o soma de las neuronas, y la sustancia blanca es el área donde se encuentran los axones. En el cerebro, la sustancia gris está, ¿no? En la parte externa, ¿no? Que es lo que vimos en los microscopios, mientras que en la médula espinal y en el tronco encefálico está en la zona central, ¿no? La sustancia gris, y la sustancia blanca está en la zona periférica, mientras que en el cerebro la sustancia blanca está en el interior. ¿Ok? Entonces es importante tener un repaso de este tipo de neuronas, porque eso es lo que nos va a permitir entender un poco más las siguientes diapositivas. Entonces hablemos primero de la sustancia gris, ¿no? Del sistema nervioso central, que tanto en el encéfalo como en la médula espinal, ¿no? Van a formar parte de los cuerpos o somas, o diré, están compuestos por cuerpos o somas, ¿ok? En ambas estructuras, ¿no? La sustancia gris del cerebro y de la médula espinal está compuesta por cuerpos de las neuronas, ¿ok? Ahora, dependiendo de la región del encéfalo o de la médula espinal, como ya había mencionado, la sustancia gris, ¿no? Pueden estar al exterior o eh, al interior, ¿no? Ahora, asociada a la sustancia gris, tenemos una estructura llamada neurópilo, ¿ok? Este neurópilo es una red de evaginaciones axónicas, eh, además de dendritas, ¿no? Y también de células de la glía, ¿ok? Esta es una organización celular un poco compleja, ¿ya? Pero importante para la función, ¿no? Neuronal. Eh, Cuando ustedes ven esto en el microscopio o tratan de verlo en el microscopio, obviamente no se puede ver así con todas las estructuras que se mencionan normalmente en clase, ¿no? O sea, no se ve al neurópilo en su extensión completa, porque no todas las tensiones van a poder revelar todas las estructuras, ¿no? Y la que más utilizamos, por ejemplo, es la hematoxilina y eosina, que muestra algunas, ¿no? Pero no todas, ¿no? Entonces, para poder conocer un poquito, ¿no? Sobre estas otras estructuras, se utilizan otro tipo de tinciones, ¿no? Que nos van a ayudar a identificar mejor estas estructuras, ¿no? Pero no específicamente tinciones, sino en realidad técnicas, ¿no? Diferentes técnicas que son las que en realidad nos van a permitir ver estructuras que a veces las tinciones comunes ya no nos permiten, ¿no? Incluido, por ejemplo, la técnica utilizada con el microscopio electrónico, ¿no? Porque, por ejemplo, miremos la corteza cerebelosa, ¿no? En la corteza cerebelosa, ¿no? Vamos a encontrar diferentes fibras nerviosas, ¿no? Como por ejemplo, las células de Purkinje,
¿ok? Pero también vamos a encontrar las células granulosas, ¿ok? Recuerdan que todo esto lo vimos, ¿no? En histología del cerebelo y anatomía también del cerebelo, ¿ok? Y esta estructura se ve muy bien, ¿no? En este tipo de técnica, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Se ve la corteza de la capa molecular, se ve la cápsula con las células de Purkinje, la capa granulosa, la sustancia blanca, ¿no? Aquí sí se puede diferenciar, ¿no? Algo que no se podría ver con las tinciones clásicas, ¿no? Como las de hematoxilina, eosina, ¿ok? Este, en el tronco encefálico también vamos a encontrar algunas estructuras, ¿no? Un poco notorias, ¿no? Al centro vamos a encontrar un poco de la sustancia gris, ¿no? En tinciones como la hematoxilina eosina, que se continúan, ¿no? Con las que vamos a encontrar en la médula espinal, aunque la forma varía un poquito, ¿no? Entonces, es así como nosotros vamos identificando, ¿no? Las diferentes estructuras, ¿no? Una sola tinción no nos va a permitir identificar, necesitamos utilizar diferentes tipos de técnicas, ¿ok? Ahora hablemos sobre la médula espinal. Como saben, la médula espinal, ¿no? Está protegida justamente por los huesos de la columna vertebral, ¿no? Y también encontramos meninges, ¿no? Que hemos detallado mucho mejor en la anatomía, ¿no? De la médula espinal. Ahora, como ustedes saben, dentro de o a través de la médula espinal emergen algunas pequeñas raíces, ¿no? Que son las dorsales y las ventrales. ¿Ok? Estos nervios, ¿no? Se originan, o el nervio espinal que vemos acá, como se originan en la médula espinal, ¿no? Que se agrupan, ¿no? En las zonas dorsales y ventrales, ¿no? O anteriores, se unen, ¿no? Y esa unión es la que forma el nervio espinal, ¿no? Que posteriormente se va a dividir en los ramos primarios, ventrales y dorsales, ¿no? Si nosotros hacemos un corte de la médula espinal, ¿no? Vamos a encontrar que la sustancia gris interna, ¿no? Tiene como que esta formita de una mariposa, ¿no? Y está rodeada justamente por la sustancia blanca, ¿no? Y como ya mencionamos muchas veces, la sustancia gris es donde tiene los cuerpos de las neuronas, cuerpos o somas, ¿no? Y se conectan entre ellos, ¿no? Por la comisura gris, ¿ok? Ahora, la sustancia, en la sustancia gris también vamos a encontrar algunas células de la glía, ¿ok? Mientras que la sustancia blanca por lo general contiene solo los axones mielinizados y no mielinizados que facilitan la comunicación, ¿ok? Este, Ahora, las motoneuronas, que están ubicados en la asta ventral, ¿no? De la sustancia gris, son justamente las que se encargan de enviar señales o impulsos hacia los músculos, ¿no? Las motoneuronas que se encuentran, ¿no? En la asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Mientras que los somas de las neuronas sensitivas se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal, ¿ok? De la raíz dorsal, ¿ok? Y estos son los que transmiten información sensorial justamente a la médula espinal, ¿ok? Entonces es importante hacer también ese pequeño repaso porque
es muy probable que esta estructura sí la puedan ver, ¿no? Muy parecida a esta en los cortes histológicos que les hemos dado, pero con hematoxilina eosina, ¿ok? Entonces es importante que ustedes puedan distinguir las astas dorsales, ventrales, las raíces dorsales, las comisuras, etcétera, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan identificar esas estructuras con el microscopio. Ahora, un poco sobre las meninges, ¿no? Estamos avanzando un poco rápido estas diapositivas porque esto no vamos a redundar cosas que ya hemos comentado a profundidad, por ejemplo, en la anatomía de el sistema nervioso, y que vamos a también hablar un poco más de las funciones específicas en fisiología del sistema nervioso. Entonces es importante también enfocarnos en cada tema. Las meninges, ¿no? Como ustedes ya recordarán, son tres capas, ¿no? De tejido conjuntivo que envuelven al encéfalo y le dan cierto tipo de protección, y también a la médula espinal, ¿no? En el sistema nervioso central. La primera, ¿no? La dura madre, ¿no? Que es la capa más externa de todas las meninges, y es una lámina, como pueden ver, un poquito gruesa, ¿no? De tejido conjuntivo, un poco denso, ¿no? Que se adhiere al periósteo de ¿quién? ¿Qué es esto de acá? El cráneo, ¿ok? Ahora, esta capa no solo protege, ¿no? Al encéfalo, sino que también es la que va a formar a los senos venosos, ¿ya? Los que vimos en anatomía, ¿no? Que son esenciales para el drenaje venoso. Luego vamos a encontrar, ¿no? Esta capa llamada la aracnoides, ¿ok? La aracnoides es la que está justo por debajo de la dura madre, es una capa un poco más delgada, es relativamente transparente, ¿no? Y se extiende por todo el espacio, ¿no? A través de este espacio llamado espacio subaracnoideo, ¿ok? Y es este espacio subaracnoideo que conecta con la pía madre, ¿ok? Entonces, estas trabéculas, ¿no? Que vemos acá, aracnoideas, son como pequeñas cuerdas, ¿no? De tejido que justamente van a ayudar a mantener este espacio, ¿no? Que, como ya vimos, es por donde discurren los vasos sanguíneos, pero también el líquido céfalo-raquídeo, ¿ok? Y tenemos, ¿no? Ya en la parte más interna a la pía madre, ¿no? Que básicamente está en contacto con la superficie del encéfalo y también con la superficie de la médula espinal, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Y sigue absolutamente todos los contornos de las estructuras del encéfalo y de la médula espinal, incluyendo los surcos cerebrales, los pliegues de la médula espinal, etcétera, ¿no? Además, si pueden ver, envuelve y da soporte a los vasos sanguíneos, ¿no? Y sobre todo los que penetran al encéfalo y a la médula espinal. Ahora, las meninges no solo ofrecen protección física, sino que también participan en la producción, la contención, ¿no? Y circulación de ¿quién? De líquido cefalorraquídeo, que como saben es importante para amortiguar, ¿no? Y mantener este entorno químico del sistema nervioso central. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando reconocemos su importancia en clínica, porque cuando ocurren ciertas inflamaciones o infecciones en estas capas, que ustedes los van a conocer posteriormente como meningitis, ¿no? Pueden tener consecuencias muy graves para la salud, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en algunas patologías posteriormente. Entonces, las meninges, ¿no? Son estructuras que nos van a permitir la integridad y la funcionalidad adecuada del sistema nervioso. No solo protegen contra impactos físicos, sino también que van a proporcionar un entorno estable para el funcionamiento del sistema nervioso central. Ahora hablemos sobre la barrera hematoencefálica, ¿no? Que
Es una de las más importantes, ¿no? En el sistema nervioso, porque no solamente están encargados de la fluctuación del entorno sanguíneo, ¿no? Que mantiene los niveles de electrolitos, hormonas y metabolitos, sino que también tienen algunas otras estructuras, una función importante sobre todo en la defensa, ¿no? En la protección del sistema nervioso. Ahora, esta barrera hematoencefálica se descubrió hace algunas décadas, en realidad hace más de un siglo aproximadamente, porque cuando trataban de observar, ¿no?, algunos tejidos de órganos inyectando el colorante directamente a la sangre, ¿ya? Se dieron cuenta que había muchos órganos que sí se teñían con esos colorantes, pero no el cerebro. ¿No? A pesar de que efectivamente se percataban que el colorante sí pasaba a través de los vasos sanguíneos del cerebro, el cerebro no se eh, pintaba, por decirlo de esa manera, ¿no? Con estos colorantes. Entonces lo que dio como que permitió deducir que existía una especie de barrera, ¿no? Que impidía que estos colorantes lleguen al cerebro, ¿no? Pues esa barrera hematoencefálica. Ahora, esta barrera está formada por células endoteliales, ¿ok? Que se van a unir mediante uniones muy estrechas, ¿no? Que son muy complejas, ¿no? Y que entre todas ellas van a crear esta barrera que es prácticamente impermeable para muchas sustancias, ¿no? Y impiden pues que pasen algunos solutos, líquidos, ¿no? Hacia el tejido nervioso. De esta manera va a proteger específicamente al sistema nervioso. Ahora, uno de los actores principales de esta barrera son los astrocitos. Los astrocitos, con sus evaginaciones o pies, ¿no? Perivasculares, porque como ven rodean, ¿no?, a los vasos sanguíneos, tienen un papel importante justamente en la formación y mantenimiento de esta barrera hematoencefálica. Estos astrocitos, ¿ok?, no solo brindan soporte estructural, sino también que van a regular el transporte y van a eliminar, ¿no?, los desechos del sistema nervioso, ¿ok? Ahora, también van a tener un rol importante en el transporte, aunque esta barrera, ¿no?, es medio restrictiva, sí permite el paso, pero selectivo, de sustancias que son necesarias, como el oxígeno, el dióxido de carbono, algunas moléculas liposolubles, ¿no? Sustancias como la glucosa, aminoácidos, justamente son transportados de forma muy activa, ¿no?, mediante proteínas específicas en estas células endoteliales, ¿ok? Cuando existen algunas alteraciones en esta barrera, por lo general, ¿no?, están asociados a diversas enfermedades encefálicas, ¿no? Porque cuando se ve una pérdida de estas uniones estrechas, ¿no?, o cambios en la morfología del astrocito, normalmente se ven relacionadas, ¿no?, a una disfunción y en algunas patologías, ¿no?, del sistema nervioso. Sin embargo, existen algunas áreas específicas del cerebro este, que no están protegidas justamente por la barrera hematoencefálica, sobre todo a lo largo de los ventrículos. Estos, estos sitios, ¿no?, son conocidos como órganos circunventriculares, ¿ok? Y permiten que el cerebro como que haga una especie de muestreo, ¿no?,
del contenido de la sangre y justamente este muestreo es lo que le va a permitir, ¿no?, al sistema nervioso hacer una regulación de las funciones corporales, porque si no hace este muestreo no sabe si es que, hay algo que pueda estar circulando en la sangre, ¿no?, que podría necesitar de su intervención, ¿ok? O de regulación, sobre todo hormonal, ¿no? Entonces, es importante que haya una zona en donde hay una interacción directamente con la neurona, ¿no? Y que ese muestreo sea el que permita hacer esa interacción, ¿no? Entonces, desde un punto de vista clínico, es importante entender cómo funciona esta barrera hematoencefálica y justamente entender esto nos permite también saber que hay ciertos tipos de tratamientos, ¿no?, que no van a penetrar la barrera hematoencefálica, algunos tipos de medicamentos. Pero si es que queremos hacer algún tratamiento de algún problema, ¿no?, una infección, un parásito a nivel cerebral, necesitamos utilizar medicamentos que sí puedan penetrar la barrera hematoencefálica, ¿no? O enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, ¿no?, donde tenemos que utilizar el EDOPA para poder ayudar en ese tratamiento, ¿no? Entonces, la barrera no es solo un escudo, ¿no? También regula lo que entra, lo que sale, ¿no? Y es importante justamente para la homeostasis y la función neurológica. Ahora vamos a hablar de una parte interesante, ¿no? ¿Cómo las neuronas responden ante una lesión? Cuando una neurona sufre una lesión, va a desencadenar una serie compleja de eventos fisiológicos y bioquímicos, ¿no?, que colectivamente van a ser denominados como degeneración axónica, ¿ok? Degeneración axónica. Pero también van a activar algo que se llama regeneración nerviosa, ¿ok? Este proceso no solo involucra a las neuronas que han sido afectadas directamente, sino que también activa células de soporte, ¿no?, como las células de Schwann en todo el sistema nervioso periférico o los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Ahora, estas células también, que son muy especializadas, ¿no?, en la respuesta inmune, como los macrófagos o las microglias, también van a jugar un rol interesante, ¿no?, en la limpieza de los detritos, o incluso también en la inhibición, ¿no?, de la regeneración axonal. Este dinamismo, ¿ok?, entre los diferentes tipos de células en este pequeño microambiente es lo que va a permitir la regeneración de las células neuronales, ¿ok? Hablemos primero entonces de esto que vemos acá, ¿no?, la degeneración axónica. Normalmente se refiere a la degeneración anterógrada, ¿ok? También se le conoce con un nombre llamado walleriana, ¿ok? Esta degeneración walleriana, ¿no?, o anterógrada, se inicia justo después o inmediatamente después de que el axón ha recibido la lesión, ¿ok? Esto pasa justamente porque como ha habido una interrupción en el flujo axoplasmático, que es que les explicamos en la clase anterior, es lo que mantiene, ¿no?, un movimiento activo, ¿no?, en todo el axón. Como ustedes saben, ahí hay una actividad constante, ¿no? Mantiene la vitalidad, ¿no?, del axón distal, ¿ok? Ahora, cuando hay una lesión, lo primero que pasa es una especie de tumefacción del axón lesionado, ¿ok? Luego de que vamos a llamarlo por otro término, se inflama, ¿no? El axón empieza a fragmentarse, ¿no?, y a desintegrarse,
¿ok? Es relativamente rápido esta fragmentación y desintegración del axón, ¿no? Obviamente esta desintegración incluye también la desintegración del citoesqueleto, ¿no? Del axón, ¿no? Donde están los microtúbulos, los microfilamentos, se compactan, se fragmentan, ¿no? Lo que termina en una destrucción prácticamente de toda la estructura del axón, ¿no? Y es importante que recuerden cuando hablamos nosotros cómo era, ¿no? Toda la estructura del axón y todos los procesos que había en las proteínas que hacían incluso también el transporte, ¿no? Entonces este proceso no solamente va a alterar la arquitectura del axón, sino también que va a alterar o va a afectar la comunicación entre las neuronas, ¿no? Que obviamente va a impactar en la función neuronal, ¿no? De estas. Pero después pasamos, ¿no? A lo que llamamos regeneración nerviosa del sistema nervioso periférico. Ojo, hasta acá el sistema nervioso periférico y central son similares, ¿ok? La degradación son similares. Pero en la regeneración vamos a encontrar algunas diferencias, ¿ok? Ahora vamos a hablar cómo es la regeneración del sistema nervioso periférico, ¿ok? En el sistema nervioso periférico, la capacidad de regeneración de los axones es significativamente más alta en comparación del sistema nervioso central. Cuando hay una lesión, ¿ok? Las células de Schwann, ¿no? Que normalmente ayudaban a mantener la integridad del axón, generando la vaina de mielina, ¿no? Se desdiferencian, ¿ok? Y entran en un estado proliferativo, por eso se llaman células de Schwann desdiferenciadas, ¿ok? Estas células van a formar estructuras alineadas, conocidas como bandas de Bunger, ¿ya? Estas bandas de Bunger, que son especialmente para guiar el crecimiento de nuevos brotes de axones, ¿ya? Se van a unir, ¿no? Alrededor de toda la estructura, ¿no? Que ya ha sido degradada, ¿ok? Estos tubos endoneurales formados por estas bandas no solo van a direccionar el crecimiento del axón, sino también que van a crear como que un entorno propicio que va a facilitar la regeneración del axón. Incluso se ha calculado la velocidad, que es aproximadamente 3 milímetros por día. Ojo, 3 milímetros por día. ¿Ok? Entonces, van a ver que este reflejo, ¿no? Este proceso va a permitir, ¿no? Que el axón se regenere después de un tiempo, ¿no? Y vamos a recuperar, ¿no? La función que tenía ese axón. Por ejemplo, en este caso, en la fibra muscular, ¿no? Hay muchas posibilidades, ¿no? De restaurar la función nerviosa. Pero, como mencioné, hay algunas diferencias con el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, la capacidad regenerativa de los axones es muy limitada en comparación con el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Este fenómeno, ¿no? Esta diferencia se debe principalmente por la incapacidad del oligodendrocito, ¿no? Y la microglia para eliminar eficientemente los detritos, ¿no? De mielina, que justamente son los que van a obstruir el camino de este proceso regenerativo. Algo que ocurre mucho más rápido en el sistema nervioso periférico, porque estos detritos de mielina son eliminados mucho más rápido, ¿no? Por estos
macrófagos, tanto macrófagos locales como los macrófagos que han migrado hacia eh, la zona donde ha habido, ¿no?, la lesión axónica. Ahora, la presencia también de cicatrices gliales, ¿no?, que se van a formar rápidamente después de que ha habido una lesión en el sistema nervioso central, van a crear una especie de barreras físicas, ¿ok? O incluso también barreras químicas que van a inhibir, ¿no?, justamente el crecimiento axonal. Otro obstáculo importante que vamos a encontrar es justamente la barrera hematoencefálica, porque luego de la lesión, ¿no?, es importante, como mencioné, que se eliminen estos detritos, y para eso necesitamos el ingreso rápido de diferentes macrófagos. Pero la barrera hematoencefálica, ¿no?, impide justamente la infiltración de estos macrófagos que vienen desde el sistema circulatorio, ¿no? Estos que podrían ayudar a limpiar estos detritos para acelerar la regeneración. Entonces, ¿qué factores influyen en la regeneración? La regeneración de los axones es un proceso multifactorial, ¿ok? Este proceso varía según el contexto de la lesión. Hay factores críticos que incluyen, por ejemplo, la naturaleza de la lesión, la extensión, ¿no?, del daño neuronal, la rapidez, la eficacia de la eliminación de estos detritos celulares, ¿no?, y también la habilidad de las células de Schwann para mantener un ambiente propicio para el crecimiento del axón. En el sistema nervioso periférico, la activación rápida y efectiva justamente de estas células de Schwann y la limpieza de estos detritos son lo que hacen que se logre, ¿no?, en la mayoría de casos, una regeneración exitosa, ¿ok? Algo que lamentablemente no ocurre en el sistema nervioso central. Entonces, justamente son estos factores, ¿no?, los que determinan la reparación neuronal, ¿no?, y que ésta pueda llevarse de una manera efectiva. Ahora, hay algunas consecuencias clínicas, ¿no?, alrededor de esta regeneración, porque la incapacidad para lograr una regeneración efectiva en el sistema nervioso central puede resultar justamente en consecuencias clínicas significativas, ¿no? Porque estos problemas, ¿no?, podrían generar algo llamado formación de neuromas, ¿ok? Los neuromas son conglomerados desorganizados, ¿ok?, de terminaciones nerviosas, ¿no?, que justamente se desarrollan en los sitios donde ha ocurrido la lesión. ¿Y por qué es importante conocer, ¿no?, la ubicación y la formación de estos neuromas? ¿Por qué? Porque en los lugares donde se forman, ¿no?, estos neuromas, va por lo general causar dolor crónico, ¿ok? Y no es un dolor a veces soportable, es un dolor a veces intenso, ¿no? Y puede producir disfunción neurológica, ¿ok? Ahora, por otro lado, en el sistema nervioso periférico, la regeneración exitosa puede que no solo restaure la funcionalidad, ¿no?, sino que también pueda prevenir la formación de estas estructuras dolorosas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que haya una respuesta inmediata y coordinada, ¿no?, frente a esta lesión. Ahora, hay algunos avances, ¿no?, interesantes en el tratamiento, ¿no?, de estas lesiones. Sobre todo algunas técnicas microquirúrgicas que se siguen investigando y mejorando, ¿no?, porque una técnica se puede mejorar.
Y han habido algunos cambios muy interesantes a la hora de intentar fomentar esta regeneración nerviosa, especialmente cuando hablamos de la reimplantación de extremidades, que es muy probable que ustedes ya hayan visto esto en YouTube, en televisión, en noticias, ¿no? Que ahora los neurocirujanos están en la capacidad de poder reimplantar una mano o reimplantar dedos, ¿no? Entonces, estas técnicas microquirúrgicas, ¿no? La microcirugía, van a permitir la alineación muy precisa de estos tejidos nerviosos, ¿no? Y va a mejorar significativamente la recuperación y la función neurológica, porque de nada sirve que yo te coloque un brazo si este brazo al final va a ser más inútil que un muñón, ¿no? Entonces lo normal es que después de un tiempo, con mucha terapia y ejercicios, puedas volver a recuperar, ¿no? La función de tu mano, incluso de tus dedos, ¿no? Entonces es importante, es interesante cómo la microcirugía está avanzando, teniendo todas estas cosas en cuenta, ¿no? Logrando una regeneración neuronal exitosa. ¿Okay? Entonces son líneas de investigación que son muy interesantes que también podrían ustedes seguir. Como ven, hemos podido abarcar básicamente lo mínimo necesario de la histología del sistema nervioso. Esta es la última clase que tenemos de histología del sistema nervioso porque las siguientes clases ya serán netamente fisiología. Entonces espero que puedan seguir leyendo, ¿no? Los libros, sigan avanzando con los trabajos, las tareas. En la práctica ya vamos a pasar ya a otro laboratorio, el laboratorio de simulación, para poder ya abarcar ya todo lo que es la fisiología, ¿no? Entonces, muy bien muchachos, damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias.